¿Qué le espera a Canadá en el año 2023 que acaba de comenzar? Te lo explico en este video. Antes de continuar, si eres nuevo por acá, considera suscribirte y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Estaré subiendo videos periódicamente con información muy importante para ti. Bien, antes de comentarte qué cosa le espera a Canadá en el año 2023, tenemos que regresar un poquito al año 2022. Como recuerdas, a comienzo del año 2022 hubo la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Se dieron sanciones a Rusia y la economía china comenzó a desacelerarse, afectando el crecimiento global en el año 2022. Asimismo, el crecimiento económico en todo el mundo ha sido impactado por el incremento de las tasas de interés para combatir la inflación. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Producto Bruto Interno cayó en el primer semestre de 2022 debido a la alta inflación, al aumento de las tasas de interés y a la caída en la bolsa de valores. Sin embargo, en el segundo semestre de 2022 ha habido un rebote, el cual contribuyó a netear esas pérdidas. A pesar de todo esto que ha pasado en el mundo, la economía canadiense ha sido resiliente. El crecimiento en el año 2022 ha sido sostenido principalmente debido al ahorro en los hogares y a la alta demanda en general debido al levantamiento de las restricciones por el COVID-19. En lo que se refiere a inflación, esta llegó en su pico más alto a 8.1%, incrementando considerablemente el costo de vida. Se espera que para el año 2022 la inflación cierre al 7% más o menos, y se espera también que en el año 2023 vaya bajando debido al incremento de las tasas de interés. En lo que se refiere a recesión, aún no se sabe con certeza si habrá o no en el año 2023, pero lo que sí habrá es un desaceleramiento de la economía, y esto es debido al incremento de las tasas de interés por el Banco de Canadá para combatir la alta inflación. Sin embargo, aún no se sabe si estas políticas dadas por el Banco de Canadá van a tener algún efecto en la economía. Pero debido a la alta incertidumbre en el ambiente, la gente tiende a gastar menos y a cuidarse debido a un potencial despido. Asimismo, los negocios esperan un importante declive en las ventas, principalmente en el primer trimestre del 2023, y esto obviamente va a hacer variar sus planes tanto de inversiones como de contratación de nuevo personal. En lo que se refiere a las tasas de interés, el Banco de Canadá incrementó en 400 puntos su tasa de referencia, cerrando el año 2022 al 4.25%. Se espera que haya un incremento en el primer trimestre de 2023 de 25 puntos o 0.25%. También se prevé que en algún momento en el año 2023 el Banco de Canadá empiece a reducir la tasa de interés y esperar unos 18 meses más o menos hasta llegar a la tasa neutral de 2 a 2.5%. En lo que se refiere a empleo, si la economía canadiense entra en recesión, se incrementarán los despidos y el desempleo, debido a que los negocios no van a poder producir. Sin embargo, ya que Canadá cuenta con un déficit en la mano de obra, estos recortes se traducirán en menos horas trabajadas y menos contrataciones o contrataciones más lentas. Muchos negocios tienen problemas para contratar mano de obra. Ahora, esto no significa que no habrán despidos en algunos sectores económicos, pero no será tan pronunciado como en el pasado. En lo que se refiere al mercado inmobiliario, las altas tasas de interés están haciendo que los precios comiencen a bajar y se espera que esta tendencia continúe por todo el año 2023. Debido a que las tasas de interés están altas, mucha gente no puede acceder al mortgage o al crédito hipotecario, haciendo que el mercado de alquileres comience a subir debido a la alta demanda. A la vez, las empresas constructoras van a tener problemas en comenzar a construir debido a que no van a encontrar la clientela para la venta de propiedades y a la vez les está siendo muy difícil en conseguir financiamiento para construir debido a la alta tasa de interés que encontrarían para financiar nuevos proyectos de construcción. Bien, como podrás darte cuenta, la economía canadiense para el año 2023 acaba de comenzar. Según los indicadores no pinta muy bien, pero yo te digo que no es para que entres en pánico o en preocupación. Recuerda que por cada crisis siempre hay una oportunidad. Yo ya he pasado
por varias crisis desde que estoy en este país y la verdad, bueno, hay que abrocharse los cinturones, no hay que gastar de más, ser un poco cuidadoso a la hora de gastar dinero. Lo que yo sí haría, si fuera tú, si estoy por llegar a Canadá o si acabo de llegar, no iría a las grandes ciudades debido al alto costo de vida, llámese Toronto, Vancouver o Montreal. Buscaría otras ciudades en las cuales mi dinero podría rendir un poco más debido a la incertidumbre que se está viviendo en el ambiente. El costo de vida en general se ha encarecido acá en Canadá, todo ha subido, absolutamente todo, pero los sueldos no suben. Y ahora con este tema de la recesión o posible recesión, mucha gente se está cuidando, no están gastando y muchas empresas han dejado de contratar hasta que pase la tempestad y otra vez vuelvan a reiniciar los proyectos pendientes. Entonces espero que esta información te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, ya sabes, regálame un like y no olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que es gratis y ayudas mucho para crecer el canal. Conmigo será hasta el siguiente video. Que estés muy bien. Chao.